quien dio su sangre por nosotros para salvarnos, y gloria al glorioso Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos en este mundo. Sea bienvenido, querido hermano, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo por la red social en Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos alabar al Señor. Cantar el himno número 303. Alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial, que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del peligro que fue. El Cordero Sangre de Dios me limpia su verdad. Sé que solo así me engrandeceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpia la pura de fe. La abundante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males hizo sufrir, no en vano Cristo murió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fui. Lávame en el fuego de ti, y mi amargura me dio. Sé que solo así me engrandeceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y mi amargura me seré. Ave de viejos pagué, extraños de mi corazón, como gran
Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas capítulo 13 para leer juntos del versículo 1 al 5. Evangelio según Lucas 13 del 1 hasta el versículo 5. ¿Listos, hermanos? Leemos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Señor y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias porque tú eres nuestro buen y santísimo Padre Celestial. Te adoramos con nuestros espíritus, porque tú eres espíritu, y con la verdad y sinceridad de nuestro corazón, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, el Dios que creó todo el universo, el Dios que es amor, el Dios que es muy compasivo y misericordioso, el Dios que es santo, 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 es decir, santísimo, el Dios que amó al mundo, y porque amó al mundo mandó a su Hijo unigénito para que venga al mundo a salvar a los pecadores, para que los pecadores no se pierdan, sino que tengan vida eterna por creer con el corazón en el Salvador, tu amado Hijo. Te adoramos porque nos has dado la bendición, el privilegio especial de ser tus amados hijos, herederos y coherederos con Cristo, tu amado Hijo, de todas las cosas tuyas, de todos tus bienes. Te adoramos porque te has dignado venir a morar en nosotros con tu Hijo Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo que tú nos has dado. En fin, te adoramos porque tú eres el bendito por todos los siglos, el único digno de nuestras alabanzas y nuestra adoración espiritual y con verdad de nuestro corazón, Padre. Padre bendito, en esta mañana te rogamos que nos acompañes en este culto. Que este culto, Señor, ungido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tus hijos, sea una ofrenda de olor grato a ti, y que porque es este culto una ofrenda de olor grato a ti, tú lo aceptas y tú te dignes bendecirnos, acompañándonos con tu presencia santa por medio de tu Espíritu Santo en la realización de este culto, Padre bendito. Padre celestial, queremos en este momento juntos, en unidad de espíritu y en unidad de corazón, rogarte por nuestros hermanos enfermos, los enfermos
presentes en este culto presencial y aquellos que por razón de su enfermedad no pueden estar con nosotros, o por la distancia donde están ellos viviendo, no pueden estar con nosotros, pero están siguiéndonos a través del Facebook de la iglesia. Te rogamos por tus hijos enfermos que tengas a bien sanarlos para la honra y gloria tuya, la honra y gloria de Jesús, tu amado Hijo, y la honra y gloria del Espíritu Santo, el poder que actúa en nosotros y obra con el poder de Dios sanidades en los cuerpos de tus hijos, Señor. Así que, Señor, te ruego que bendigas a tus hijos, los edifiques, los alegres, obrando sanidad completa en sus cuerpos de la dolencia o dolencias que ellos están padeciendo, Padre. Padre Celestial, también te rogamos por esta ciudad de Guayaquil y también por todo nuestro país. Señor, tú conoces cuánta violencia hay en Guayaquil y fuera de Guayaquil, en nuestro país. Señor, hay homicidios, hay robos, hay secuestros, hay extorsiones. Bueno, cuánta maldad, Señor, hay en Guayaquil y fuera de Guayaquil. Señor, te rogamos que controles al diablo, que usa a los que están bajo su autoridad para animarlos, para poner en sus voluntades hacer males y daños a las personas, sobre todo a nosotros, tus hijos. Controla al diablo, Padre. Tú eres el soberano de todo, y aún el diablo está bajo tu soberanía, bajo tu poder y tu autoridad. Por eso te rogamos que lo controles, para que no siga haciendo tanto daño y tanta maldad. Te ruego por tu pueblo, por tu iglesia que tienes en Guayaquil y en el Ecuador. Señor, que tú seas la ayuda y el escudo que protege a tus hijos de cosas malas y de malos, Señor. También oramos por nuestras autoridades civiles, el presidente de la República, sus ministros, las autoridades militares, civiles, las autoridades jurídicas, Señor. Por toda persona colocada en autoridad y en eminencia, oramos, Señor, que tú las incluyas, para que ellas tengan el control tuyo, la influencia tuya, para tomar decisiones correctas, las que convienen al bienestar de nuestro país y a lo mejor de nuestro país, Padre. Bendito Padre Celestial, y que ellas de alguna manera, por algún medio, puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que salva a todo el que cree con el corazón en ese Evangelio, y de esa manera no se pierdan, sino que tengan vida eterna, Señor. Padre bendito, gracias por escuchar esta oración que tu pueblo hace en esta hora. Recíbela, Señor, y respóndenos conforme a tu bondad, a tu misericordia, a tu amor para con nosotros, según tu buena, perfecta y agradable voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Seguimos alabando al Señor. Vamos a hacerlo con este cántico. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Cantemos, hermanos, con mucho gozo esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí
de Dios, aquí siempre libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, aquí siempre libertad. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. No hay Dios que pueda salvar y dar libertad a los perdidos. Cantemos esta alabanza, hermano, con mucho gozo. No hay Dios tan grande como tú. Cantémosla con todo nuestro fuerza, nuestro corazón, diciéndole al Señor que no hay Dios tan grande como tú. ¿Ven? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Él con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. Él con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. Y estas almas se salvarán, y estas almas se salvarán, y estas almas se salvarán con tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y estas almas se salvarán, y estas almas se salvarán, y estas almas se salvarán con tu santo espíritu. Una mirada de fe. ¿En quién? En Jesucristo. Vamos a cantar esta alabanza muy antigua pero muy bonita. Una mirada de fe, una mirada al Señor. Es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor,
100%, querido hermano. Vamos a continuación a escuchar el mensaje con el tema Hijos Pródigos con el pastor Isidoro Ceballos. Hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio según Lucas y mantengan sus Biblias abiertas en esta porción, en este capítulo. Y concretamente nos interesa la porción que registra la conocida parábola del hijo pródigo. Así que por favor, hermanos, abran en Lucas 15 y la parábola del hijo pródigo va desde el versículo 11 hasta el versículo 32. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Esta parábola tiene lo que se llaman varios cuadros narrativos. El primer cuadro narrativo, el hijo menor pide al padre que le dé la parte de su herencia. Versículos 11 y 12. También dijo, un hombre tendría 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este es el primer cuadro narrativo. El segundo cuadro narrativo es este: el hijo menor se va de la casa de su padre. Versículos 13 al versículo 16. Sí, versículo 13 del versículo 1, del 13 al 16. Segundo cuadro narrativo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sí, comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El tercer cuadro narrativo es este: el hijo vuelve en sí. Versículos 17 al 19. El hijo vuelve en sí. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que el cuadro: el hijo recapacita, el hijo vuelve en sí. El otro cuadro está en los versículos 20 al 21. El hijo vuelve a su padre. El versículo 20 dice: y levantándose después de haber vuelto en sí, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia,
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El quinto cuadro narrativo es: el padre hace una gran fiesta por el hijo que ha regresado a su casa. Versículo 22 al versículo 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El último cuadro narrativo, la reacción del hijo mayor. Versículo 25 hasta el final. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por favor, hermanos, mantengan abiertas sus Biblias, señaladas sus Biblias en esta porción. Bien, tenemos un interés en esta hora, hermanos, y el interés nuestro ahora es revisar las lecciones para nosotros hoy de la historia del hijo pródigo. Así que vamos a entrar a considerar, a señalar las lecciones que la historia del hijo pródigo tiene para usted y para mí hoy. Primera lección: hay personas que han decidido irse a vivir lejos de Dios. Repito la lección: hay seres humanos, hay personas que han decidido irse a vivir lejos de Dios, lejos de su Creador. El hijo menor de la historia bíblica tomó un día la decisión, como ya hemos visto, de irse a vivir lejos de la casa de su padre, hermanos. Bien, el versículo 13. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, noten, lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
muerte. Hermanos en Cristo, escúchenme. Este hijo menor representa a hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, que un día tomaron la decisión de vivir sin Dios en el mundo y sin su misericordia y sin sus bendiciones. Un día Adán y Eva también decidieron la fatal decisión de apartarse de Dios. Vamos a leer esto en Génesis. Sí, leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 8 hasta el versículo 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a Génesis 3, capítulos 3, versículo 6. Y vio la mujer tentada que fue por Satanás, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí en Génesis 3, versículos 21 al 24. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y noten, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y noten lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el primer hombre, los primeros seres humanos que tomaron la decisión un día de alejarse de Dios, de separarse de Dios, de dejar de vivir en comunión santa con Dios, fueron Adán y Eva, tal como lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Bien, ¿por qué el hombre decide vivir lejos de Dios? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué un hombre y una mujer un día han decidido vivir lejos de Dios? Bueno, hay algunas respuestas que pueden darse. El hombre decide vivir lejos de Dios por orgullo, por soberbia. Lo que estuvo en el corazón de Adán y Eva para desobedecer a Dios y tomar así la decisión de vivir lejos de Dios fue el orgullo, fue la soberbia, fue la arrogancia, hermanos. El hombre decide vivir lejos de Dios, escuchen, por querer ser solo él el gobernante de su propia vida. El hombre decide vivir lejos de Dios por no querer vivir bajo las normas, bajo los mandatos de Dios.
el hombre decide vivir lejos de Dios para tener libertad plena, para hacer lo que él quiere y lo que conviene a sus personales intereses. El hombre decide vivir lejos de Dios, porque vivir con Dios, escuchen, dice, le limita su espacio existencial. Y hay quienes dicen, usando un lenguaje popular, vivir con Dios me achica la cancha, dicen algunos, ¿verdad? Me achica la cancha. Y entonces los hombres deciden ir a vivir lejos de Dios porque quieren vivir sin limitaciones. Su cancha existencial la quieren sin ninguna pared, sin ninguna cosa que la limite. Quiere amplia su cancha existencial. Y el hombre decide ir a vivir lejos de Dios, porque vivir sin Dios le es más cómodo para sus intereses humanos y egoístas. Así que miren, esta es la primera lección que nos da esta historia del hijo pródigo. Los hombres deciden en un momento de su vida irse lejos de Dios, separarse de Dios, abandonar a Dios y, hablando en términos nuestros hoy día, abandonar la iglesia de la que son parte. Divorciarse de la iglesia de la que son parte, que es divorciarse de Dios, porque la iglesia es templo de Dios, hermanos. Y cuando una persona toma la decisión de irse de la iglesia, está yéndose también de Dios, que vive en esa iglesia de la que él o ella forma parte, hermanos. Bien, segunda lección de la historia del hijo pródigo. Y esto es muy interesante y preocupante. El que vive lejos de Dios desperdicia y arruina su vida total, hermanos. El hijo menor de la historia bíblica, cuando decidió vivir lejos de su padre, desperdició y arruinó totalmente su vida, desgració su vida. Los bienes mayores, el espíritu, el alma y el cuerpo, los arruinó y los destruyó todos. Miren lo que dice Lucas 15, 13 y 14. Hablando del pródigo, Lucas 15, 13 y 14. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Destruyó su vida y la arruinó en borracheras, con rameras, disipando, botando en vanidades sus bienes, la herencia que su padre le dio. Hermanos en Cristo, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, escuchen, al decidir vivir lejos de Dios, separarse de Dios, separarse de su iglesia, desperdicia, arruina, trae desgracia a su vida, hace desgraciada su vida.
desperdicia y arruina y desgracia su vida, su ser total, espíritu, alma y cuerpo. Leamos en Efesios, en el capítulo 4, los versículos 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que viven lejos de Dios, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí están los tres elementos de la personalidad: la mente, las emociones y la voluntad. Y cuando una persona toma la decisión de separarse de Dios, de alejarse de Dios, lesiona su mente, trae tinieblas espirituales a su mente. Lesiona sus emociones porque las hace insensibles. Y lesiona la voluntad porque ésta se entrega a cometer toda clase de impurezas sin ningún control de hermanos. El hombre viviendo lejos de Dios, separado de Dios, vive en deleites y en pecados, hermanos. Efesios capítulo 2, y leemos el versículo 1, que los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Y porque el hombre, al separarse de Dios, vive en delitos y pecados, por esto está muerto espiritualmente, se mata espiritualmente, se suicida espiritualmente, hermanos. El hombre que vive lejos de Dios, vive en delitos y pecados, entonces vive bajo el control del diablo, bajo el control de Satanás. Efesios capítulo 2, el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, viviendo conforme a la voluntad del diablo que lo influye y lo controla. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, mis queridos hermanos. El hombre que vive lejos de Dios y se entrega a la práctica de los deleites y pecados, vive amando al mundo y siguiendo la corriente poderosa del mundo. Fíjense lo que dice Efesios 2. La primera parte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, viviendo conforme a los estándares, a los valores del mundo caído en pecado. El hombre que vive lejos de Dios, vive en delitos y en pecados, vive practicando los malos deseos de su concupiscencia, de el mal que todavía mora en él. Versículo 3 del capítulo 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí está. En los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Y la carne
es la concupiscencia, es esa realidad mala que aún mora en nosotros, que tenemos dentro de nosotros y que nos estimula, nos incita a hacer lo malo, mis queridos hermanos. Hermanos en Cristo, el hombre que decide vivir lejos de Dios está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3 y el versículo 23. Romanos 3 y leemos en el versículo 23. Romanos 3, 23. Que dice aquí el apóstol: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay una verdad. Todos los que pecan en cualquier manera, en cualquier forma, están destituidos de la gloria de Dios, están echados lejos de la presencia de Dios, hermanos. Porque el momento que andan practicando el pecado, andan sucios espiritualmente, manchados moralmente, y no pueden estar en comunión con aquel que es santo, santo y santo, o sea, con Dios. Por eso son echados de la presencia de Dios. El hombre que decide vivir lejos de Dios, hermanos, qué triste es esto que voy a decir. Vive sin Cristo, vive sin esperanza y vive sin Dios en el mundo, hermanos. Efesios 2:12. Efesios capítulo 2:12. Leemos, hermanos, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, en el tiempo que los hermanos de la iglesia en Éfeso vivían lejos de Dios, practicando los delitos y pecados. En aquel tiempo, ¿cuál era la condición de ellos? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La mayor desgracia que puede tener un ser humano, un hombre, una mujer, al apartarse, a irse lejos de Dios, es vivir en el mundo, hermano, como dice aquí, sin esperanza, sin Cristo y vivir sin Dios. Qué tragedia. Es la mayor desgracia que un hombre o una mujer puede experimentar o tener cuando decide apartarse de Dios, separarse de Dios para ir a vivir conforme a su propia voluntad. Y otra cosa más, los que viven lejos de Dios no tienen paz. Leamos esto en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Y leemos en el capítulo 48, el versículo 22. Y los que están tomando notas, Isaías 57, 20 al 21. Isaías 48, 22 e Isaías 57, 20 al 21. Leamos estos versículos, hermanos. Isaías 48, 22. No hay paz para quienes, para los malos, para los que viven lejos de Dios, viviendo en delitos y pecados. ¿Y quién dice eso? ¿Lo dice este predicador? ¿Que no hay paz para los malos? ¿Quién es que lo dice? No hay paz para los malos, dijo Jehová, lo dice Dios. Y vamos al 57, Isaías 57, 20 al 21, hermanos.
Isaías 57, 20 al 21. Pero los impíos, o sea, los que viven lejos de Dios, este símil, esta comparación, los impíos, los que viven lejos de Dios, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, sino que interiormente viven una tormenta, un terremoto que no para, hermano. No viven tranquilos, ni despiertos, ni dormidos, ni en ningún lugar, hermanos. Así que los que viven lejos de Dios no tienen paz, no viven con paz. Y eso lo dice soberanamente el Dios vivo y todopoderoso. Así que miren, hermanos, aquí está la segunda lección. El que vive lejos de Dios desperdicia y arruina su vida total. Hay un hombre mayor de edad que vive comprando botellas plásticas vacías. A pesar de que es avanzado en años, tiene una voz fuerte, hermanos, gritando, pidiendo las botellas vacías. La otra vez me detuve a conversar con él y me informé que él es ahora un cristiano evangélico, un creyente en Cristo. Y me dio su testimonio. Yo fui esclavo del alcohol. Sí, yo fui esclavo del alcohol. Eso me dijo. Y por causa del alcohol arruiné mi vida, arruiné mi matrimonio, arruiné mi hogar. Eso me dijo. Pero él se ha convertido a Cristo. Y ahora dice, estoy viviendo por la bondad en la casa de una sobrina que yo crié. Y ella me ha abierto las puertas de su casa y estoy viviendo allí. Y me dijo lo siguiente, yo a las personas que le doy mi testimonio es a los que como yo están en la esclavitud del alcohol. Y ya he tenido éxito. Y me habló de un caso de un hombre joven, alcohólico, pero que le habló a Cristo desde su propia experiencia. Y ese hombre dice que recibió a Cristo y ahora está libre como él de las cadenas del alcohol. Así es, hermano, cuando un ser humano decide irse a vivir lejos de Dios, arruina, destruye, trae desgracia a su vida total, a su persona, a su familia, a sus hijos y a todo lo vinculado con él. ¿Verdad, hermanos? Tercera lección de la historia del hijo pródigo. El que vive lejos de Dios debe volver a sí y regresar a Dios. El hijo pródigo volvió en sí. Vamos a ver en Lucas 15. El hijo pródigo volvió en sí. Lucas 15, 17. Viéndose en desgracia, viéndose arruinado, destruido, este hijo pródigo se sentó en algún lugar y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Así que el hijo del pródigo volvió en sí
entró en un autoexamen, hermanos. Lo que tenía antes de separarse de su padre y lo que ahora tenía. Antes vivía bien, tenía comida, tenía un hogar, tenía un padre que lo amaba, pero ahora ya no tenía nada de eso. En ruina y desgracia. Entonces volvió en sí. Pero otra cosa que hizo el hijo pródigo después de volver en sí y recapacitar es que tomó la decisión de no quedarse allí, sino volver a su padre, regresar a su padre. Lucas 15, versículos 18 al 19. Me levantaré, dice, una vez que él vuelve en sí y recapacita. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Así que hay dos cosas que hizo el hijo pródigo. Volvió en sí, recapacitó, examinó su condición de desgracia en la que estaba. Y luego de eso, tomó la decisión de no seguir en desgracia y arruinados. Tomó la decisión de volver a su padre. Regresaré a mi padre. Escuchen lo que voy a decir. A todos los que un día han decidido vivir lejos de Dios, han sido creados también por Dios. Y ellos deben volver en sí, recapacitar. Hay una versión que dice, en relación con el versículo 17 de Lucas 15, al fin se puso a pensar. Digo usted, al fin se puso a pensar. Otra versión dice, por fin recapacitó y dijo. Sí, los que viven lejos de Dios, arruinados, destruidos, en desgracias, por verse alejados de Dios, tiene que haber un momento en que se pongan a pensar, que recapaciten. Si usted, escúcheme, ahora le hablo a usted que me esté escuchando, si usted que vive lejos de Dios, sí, usted que vive lejos de Dios, póngase a pensar, recapacite. Vea la situación de pérdida y ruina y desgracia en que ahora está por vivir lejos de Dios. Considere que mucho mejor estaría hoy si usted viviera con Dios y Dios viviera en usted. Otra cosa que deben hacer los que viven lejos de Dios es decidir resueltamente, con firmeza, volver a Dios, convertirse a Dios, regresar a Dios. Lucas capítulo 15, versículos 18 al 19. El hijo dice, una vez que recapacita, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme
como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, ¿qué hizo? ¿Se fue a otra provincia más lejos? No. Levantándose, vino a su padre. Levantándose, vino a la casa de su padre. Regresar a Dios arrepentido, contrito y humillado, reconociéndose un pecador que ha vivido pecando contra el cielo, pecando contra Dios, y que es un indigno de ser un hijo de Dios. Hay un ejemplo en otra parábola aquí, Lucas 18, el publicano. El Evangelio según Lucas capítulo 18, y leemos el versículo 13. Mas el publicano, Lucas 18, 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, ten compasión, porque yo soy un pecador. Y así es como deben regresar los que viven lejos de Dios, los que son hijos pródigos contemporáneos. Deben regresar a Dios contritos, humillados, considerándose indignos de la misericordia de Dios. Tenemos otra lección. El que regresa a Dios arrepentido, Dios lo recibe ¿de qué manera? Con gozo y misericordia amplia, mis queridos hermanos. Escuchen. Cuando el hijo pródigo regresó al padre contrito y humillado, llorando, el padre lo recibió ¿de qué manera? Lo recibió con alegría y grande misericordia. Miren lo que dice Lucas 15, Lucas 15, 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo es muerto era y ha revivido, se había perdido y allá comenzaron a regocijar. Dice la historia que el padre, al ver a su hijo en la distancia, hermano, lo que yo imagino, que desde el día en que ese muchacho se fue, el padre todos los días, por ese mismo camino que se había ido, lo esperaba. Miraba en la distancia. Cuando yo era niño,
Mi padre los días viernes regresaba de sus labores, era capataz de una cuadrilla del ferrocarril, y los días viernes regresaba. Y me acuerdo que yo me sentaba en la parte superior de la escalera sencilla, mirando en la distancia, en la tarde, a mi padre que regresaba. Y cuando ya lo veía en la distancia, yo me bajaba de la escalera y corría hacia él. Y él me tocaba la cabeza: ¿cómo estás, mijo? ¿Qué has hecho? Y cosas por el estilo. El padre recibió a su hijo movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Se fundieron en un abrazo, padre e hijo. Los dos quedó llorando. Y el padre hizo algo muy interesante. Hizo una gran fiesta por el hijo que había estado muerto espiritual y moralmente, y ahora regresaba a su padre con vida, regresaba vivo. Hermanos en Cristo, y esto es precisamente lo que hace el Padre Celestial cuando un hombre, una mujer que Dios creó a su imagen y semejanza, regresan a Él arrepentidos, contritos, humillados, y le piden perdón por haber servirse a vivir lejos en delitos y pecados siempre contra Dios. Porque no nos olvidemos, todo pecado que usted hace, yo hago, es pecado, es ofensa contra Dios. Yo siempre oro a mi Señor en las mañanas: Señor, guárdame de la tentación o de las tentaciones. Guárdame de caer en alguna tentación en el día de hoy, o tentaciones, para no pecar contra ti, Padre. Y le añado: y no entristecer tu corazón santo por ceder a una tentación y pecar contra ti. Dios tiene emociones y sentimientos de aflicción y de tristeza. Y cuando Él ve que el hombre se ha alejado de Él para vivir en delitos y pecados, Él se entristece, Él se aflija. La Biblia dice: no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y recuerda, toda vez que tú y que yo cedemos alguna tentación y pecamos de alguna manera, afligimos, entristecemos dolorosamente el corazón de nuestro Dios. No nos olvidemos de eso. Veamos en esta relación unos versículos. Vamos al libro de Isaías. Abran todos sus Biblias en el libro de Isaías. Y leamos en el capítulo 55 primero. Aquí en Isaías vamos a leer dos pasajes. Isaías 55 y leemos el versículo 7. A ver, hermanos, abran sus Biblias y lean conmigo Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Yo lo leo así: deje el hombre de seguir viviendo lejos de Dios, separado de Dios,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando el hombre deja de vivir lejos de Dios, en delitos y pecados, y se vuelve a Dios, Dios tendrá de él o de ella misericordia. Dios le otorgará un amplio perdón. Perdón que involucra todo lo malo que ha hecho y con lo que ha ofendido a Dios. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 1, y leamos los versículos en el capítulo 1, 16 al 18. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, cuando el pecador decide dejar de vivir lejos de Dios, arruinando su vida y dañando su vida, y regresa a Dios, Dios misericordioso lo perdona y lo limpia de toda maldad. Viene a ser como la nieve y viene a ser como la blanca lana, limpio, porque el pecado ensucia, hermanos. El pecado, cualquiera de su forma, ensucia. Pero cuando el pecador que vive lejos de Dios regresa a Dios, arrepentido, contrito y humillado, Dios le da un amplio perdón, le perdona y le limpia de todas las maldades que han manchado, han ensuciado su vida. Ahora vamos al libro del profeta Miqueas. Ustedes pueden buscar en profetas menores el libro de Amós. Ahí está Abdías y luego viene Miqueas. Y Miqueas está antes de Nahum. Así que les espero que ustedes busquen Miqueas 7, versículos 18 y 19, hermanos. Les espero que busquen y encuentren el pasaje. Miqueas 7, 18 al 19. Amén, hermanos. Leemos que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. Qué deleitoso y agradable esto, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando el pecador que vive lejos de Dios decide regresar a Dios contrito y humillado, Dios tendrá misericordia de él y echará en lo profundo del mar todos sus pecados, sepultará todas sus iniquidades, ya no contarán delante de Dios. Esa es la idea.
Y una última cita, Juan capítulo 6. El Evangelio según Juan, leemos en el capítulo 6, Juan 6, 35 y 37. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y escuchen esto: y el que a mí viene, no le echo fuera, no lo rechazo. El hombre y mujer que deciden regresar a Dios contritos, humillados, Dios no los echará, no los rechazará. Él y su Hijo Jesucristo los recibirán con gozo, con amor, con amplia misericordia, hermanos. Tengo una pregunta para usted. ¿Es usted un hijo pródigo? Escucha la pregunta y respóndasela. ¿Es usted un hijo pródigo? ¿Es usted una persona que Dios creó con amor y perfecta sabiduría a su imagen y semejanza, y está viviendo lejos de Dios en delitos y pecados, arruinando y destruyendo así su vida y perdiéndose en el tiempo y por toda la eternidad? ¿Quiere usted que hoy haya gran gozo en el cielo por su causa? Como el hijo pródigo de la historia bíblica, levántese y venga ahora a su Creador arrepentido y creyendo en el Salvador Jesucristo, que murió en la cruz por usted y por todos los pecados que usted ha hecho, y que Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día, y ahora está exaltado a la derecha de Dios en el cielo, rogando, intercediendo por todos sus discípulos, por todos los que han regresado a Dios contritos y humillados, y que aún tienen esta tierra, como usted, como yo. Escuchen, el Padre Celestial lo está viendo desde el cielo y se acerca a usted lleno de misericordia para recibirlo y perdonarlo y hacerlo su amado y eterno Hijo. Recuerde, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice la Biblia. Sea usted ese pecador que arrepentido viene ahora a Dios, y a quien Dios perdona amplia y eternamente todos sus pecados, y que hace que por él hoy haya gran y eterno gozo en el cielo. Voy a componer una oración, y si usted se siente que debe hacer la oración, repítala.
Padre Celestial, ¿cuántos de los que escuchan este sermón, presentes aquí en tu casa y oyéndonos en otro lugar, son hijos pródigos? Porque han tomado la decisión de alejarse de ti, de separarse de ti, para ir a amar al mundo y sus cosas, a vivir en delitos y pecados. Por ellos te ruego, Padre, que tú les hables ahora. Repita la oración si usted se considera un hijo pródigo. Padre, Creador mío, yo estoy viviendo lejos de ti, pero me doy cuenta que más he perdido en toda mi vida por alejarme de ti, por separarme de ti, por vivir lejos de ti. Por esto, Dios, Creador mío, tomo la decisión firme de regresar a tus brazos misericordiosos y llenos de amor. Padre, recíbeme cuál estoy y soy ahora, y perdóname y límpiame de toda mi maldad y hazme un hijo tuyo que te ama, porque tú lo has amado primero. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar. Vamos a cantar el himno número 96. Pido a la congregación se ponga de pie. Y cantemos, hermanos, esta alabanza con mucha convicción. ¿Sí? Con todo nuestro corazón, pidámosle al Señor la letra de esta alabanza. Señor, por tu clemencia, tened de mi piedad, delante tu presencia.
Gracias, Padre, porque tú has tenido piedad de nosotros. Nos has perdonado, nos has lavado de nuestros pecados con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y nosotros, los que somos tus hijos, somos el fiel testimonio que es cierto, tú eres muy compasivo y muy misericordioso. Amén. Amén. Y vamos a cantar con mucho gozo nuestro colorema. Te amo, Jehová, fortalecimiento. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Libertador y Dios mío, fortaleza mía en el confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en el confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Vivo de tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Vivo de tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en el confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en el confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Vivo de tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Vivo de tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Y la iglesia de Dios viviente que dice, amén. ¿Qué más? Gloria a Dios. ¿Por qué tiempo? Por toda la eternidad. Gloria a Dios. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos en Cristo que nos han acompañado en este culto tan maravilloso que hemos tenido. Quiero invitarles para el día miércoles a las 7 de la noche por la misma red social de Facebook al culto de estudio bíblico y el próximo domingo a las 10:50 de la mañana para el culto devocional. Dios le bendiga.